Y volvimos de la pausa y seguimos con una activación y tenemos más y más gente que viene llegando y por eso le damos la bienvenida a Marcelo Rodríguez por un lado y a Alexis Echarte por otro. No te estamos echando. Bueno, ser como niños. Vamos. Ahí. Bueno, haciendo un poco de recopilación de lo que nos compartía Alex Cubillo, que nos tuvo en el programa pasado, que ahí le hablaba de ser como niños en el sentido de cuando Jesús dice, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Y él decía, bueno, en ser como niños, en acercarnos, pero también dejarnos guiar. Exacto. Y Alex nos traía la imagen, esa imagen de que los niños no venían solos. Los traía los puede traer un tío, una abuela, un pariente, ¿no? Y bueno, y él decía que, bueno, en este tiempo nosotros también dejarnos guiar. Dejarnos guiar por un hermano, dejarnos guiar por nuestros líderes, nuestros pastores, pero también dejarnos guiar por el que tenemos al lado. Entonces Alex decía que hablaba dos aspectos importantes, que él decía que ahí se veía la humildad, ¿no? La humildad. Y también una cosa que iba a quedar expuesto iba a ser nuestro orgullo, nuestra soberbia, ¿no? Entonces un poco por ahí seguir trabajando, no trabajar en el orgullo y en la soberbia todo el programa, ¿no? No, pero sí poder tener una visión de nosotros como niños, pero mirando desde el lado de un niño. Claro, exacto. Poniéndose en el lugar, ¿no? En el lugar de un niño. Entonces, yo les voy a proponer un juego. No. Acá también hay que hacer un juego contigo. Les explico. Yo no banco más, Marcelo. Todo el juego. Te invitan a comer en la casa y es un juego. Te corta el pelo, es un juego. En las actividades de la iglesia siempre están los juegos Marcelo Rodríguez, sea reunión de niños, de adultos, de matrimonio, de suicidio, lo que venga está el juego Marcelo Rodríguez. Así que acá vamos a participar de algo tremendo, pero tomémoslo de parte de Dios. Creo que todos los que estamos escuchando, o quizás algunos no, pero la gran mayoría tenemos una vida con el Señor, una experiencia con el Señor, el que más que menos algo ha caminado. Entonces, yo le voy a empezar a hablar de algunos puntos en cuanto a los niños, de la visión de los niños, y ustedes lo van a tener que ir pensando, escribiendo, en qué los lleva a ustedes a pensar eso en lo espiritual, a llevarlo a lo espiritual. ¿Se entiende la idea o no? Sí. A ver, por ejemplo, yo le voy a decir, un niño está en la panza de su mamá, ¿no? Entonces, cuando el niño está en la panza de su mamá, la mamá es la que le proporciona el alimento por atrás, ¿no? Sí, le proporciona todo. Le proporciona todo, ahí está. Porque también va el oxígeno, la vida, va todo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir hablando y ustedes van a ir asociando, así después vemos si podemos construir entre todos lo que es la visión de ser como niños en el reino. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Estoy pronto. Agarrate de la silla. Estoy pronto. Digamos así, cuando un niño, eso es lo que hablamos, cuando un niño está en el vientre de la mamá, su mamá es la que le da el alimento, le da todo lo que requiere para ser un ser vivo. Sí. Después, esto lo han hablado algunos psicólogos, que cuando el niño nace, ¿no? Cuando nace, lo único que reconoce es a su mamá, pero no la reconoce como nosotros podemos decir mi mamá. Él al principio ve como que la mamá es una extensión de él. Exacto. O sea, porque no visualiza a una persona algo externo. Claro, visualiza algo que salió de ahí. Como que es él que va ganando espacio sin que sea una persona diferente. Entonces, es tremendo eso porque inclusive dice que si a un niño cuando en los primeros 6 meses no le permitiríamos vernos el resto del cuerpo, de la cara, solo con mirar los ojos ya reconoce los ojos de quién está enfrente, ¿no? O sea, por ejemplo, a la mamá la identifica por los ojos. Qué tremendo. No sabía yo. No sé si ustedes... No nos informamos mucho. No nos hemos informado sobre la parte maternal de la mujer. No, pero digo, está no, pero no sabía, eso es interesante. Es interesante, ¿no? Es interesante porque cómo identifica el bebé a su madre. Entonces, tan solo con la mirada, ¿no? Con la mirada. Entonces, no sé, bueno, ustedes todavía no son papás, pero yo soy papá y a veces los papás cuando recién nace el niño, pues decís,
¿Y yo para qué estoy? ¿Para cambiar pañales? Claro. ¿Para hacer los mandados? ¿A la única que le da corte es a la mamá? Sí, 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 es así. ¿Es así? Lo digo por experiencia de amigos. Yo De amigos. Claro. Pero es cierto, o sea, Siendo el amigo del amigo de un padre. siempre incluso ayer hablamos con unos compañeros. Ya te pusiste cachondo con justo ese tema. No, yo. No, tranquilo. No, pero hablamos Guarda. eso, ¿no? De que justamente, ¿no? Es como que primero está el nene gestándose y ya la mujer de por sí empieza con su proceso, ¿no? Y el hombre queda ahí medio de costado, que está. Y después cuando nace estás pintado, por decirlo criollamente, ¿no? Bueno, ahora no sé a qué quiere llegar Marcelo, ¿no? Yo tengo dos hijas y realmente me sentí padre a los 6 meses. A los 6 meses. Recién ahí. Recién ahí. Porque al principio era cambiar los pañales, hacerla dormir, no sé qué cuánto, sí. Hacerla dormir, no sé qué cosa, pero como que todavía no tenía Claro. ninguna demostración de afecto hacia mí. Claro, no era papá, era mamá. Era como un mucamo. Su mundo era mamá. mamá. Ajá. Bueno, hasta ahí. Después cuando el niño va creciendo ya, ¿no? Sus primeros agentes primarios son su mamá y su papá, ¿no? Su mundo ya empieza la familia y el niño solo reconoce ese entorno. Exacto. Claro. Su mamá, Su familia, su familia, núcleo familiar. Su núcleo familiar. Sigue creciendo, 6 años, 5 años, y ahora con estos tiempos los niños van A mí. con el tema de la educación son más incentivados más tempranamente. Entonces, Exacto. 2, 3 años ya los obligan, los depositan en los centros educativos. Sí, exacto. De verdad. Entonces ya su entorno Cambia. ya cambia. Su entorno ya son sus pares, los de su misma edad. Entonces ya eso se va expandiendo. Y entonces después cuando en ese periodo siguen con su mamá y con su papá, que son los que lo van guiando, lo van enseñando. ¿Qué proceso tienes en un hombre? Yo no soy padre, por ejemplo. No sé, estás ahí 6 meses cambiando pañales, como decís vos. No, o sea, no es que sea a los 6 meses, pero, o sea... Digo, pongo tu ejemplo, ¿no? ¿Cómo es? Cada proceso es individual. Exacto. Pero te sentís un poquito ahí... el orejón de el cero a la ella, izquierda. Yo no... Soy un agregado de la casa. Así. Bueno, entonces seguimos porque así ya... Y bueno, y lo que le decía, el niño se deja guiar. Ujú. No sé qué visión tienen ustedes, pero cuando un niño de 6 años, o de un 6, 7 años, su mamá y su papá son Superman, Sí, obvio. Ajá. Batman, Batichica. Son los héroes de mi vida. Son los héroes de mi vida. Los héroes de mi vida y todavía los niños no perciben ninguna necesidad. Claro, exacto. Lo tienen todo cubierto de alguna manera. O sea, el papá y el mamá, digo en una familia tipo, ¿no? Y entonces a lo que voy, que el niño de 6, 7 años tiene a sus superhéroes, su mamá Exacto. y su papá. Son lo primero que conocen y lo primero que toman como... Y la dependencia. Y la dependencia, ¿no? dependencia. Entonces, ellos no se Dependencia. preocupan si hay para comer. Claro. Papá y mamá Papá y están ahí. mamá saben. Ellos saben que hay comida. Exacto. Ellos, Qué tremendo. o sea, cuando vienen algunas fechas especiales, ellos saben que su papá y su mamá algo le van a dejar, algo le van a regalar. Ujú. Exacto. No se preocupa. No se preocupan. O sea, su vida, vos decís, qué complicada es la vida de un niño. No. Para nada, ¿no? Pero ¿qué pasa? El niño crece y llega la hermosa preadolescencia y adolescencia. Dolores de cabeza. Dolores de cabeza. Racata. Entonces vos decís, entonces aquel papá que era el ejemplo, aquel papá que era el protector, aquel papá que era, ¿no? El que me proveía de todo, aquel papá que yo lo miraba y decía, eso yo quiero ser igual que mi papá, ahora ya empezás a cuestionar si Cuestionarte si Poco más realmente que es así. poco menos que un enemigo. Exacto. Porque sí. empiezan las limitaciones, empieza pila de cosas. ¿no? ¿Realmente será así? Te pones a preguntar eso, ¿no? Ujú. Adolescencia. Bueno, hasta acá. ¿Qué foto en lo espiritual ustedes podrían decir? Lo que hablaste, Alexis, o Alex, de lo que hablaste, esto me llevó a esto. O me da la imagen de esto. Claro, a mí en sí, el proceso que está planteando él es como de repente cuando nosotros empezamos el primer amor, tenemos todo de parte de Dios, conocemos a Dios, un Dios que lo da todo, que nos llena de bendiciones al principio, después empezamos a caminar con Él y nos damos cuenta de que hay algo más, Ujú.
De repente para aquellos que ya vivieron una vida y lo conocen después entienden de otra manera, pero para quienes nacemos en la cuna de lo que es Dios y nos criamos con Dios, entendemos que bueno, Dios nos da todo y nos suplió siempre, pero después empezamos a conocer otras cosas, a abrirnos a este mundo y encontramos de que hay otras alternativas. Y ahí empezamos a cuestionar a quien realmente al principio se tomó como el todo, hoy veo que hay otras cosas. Y después culmino en que cuestiono si Dios realmente es todo en mi vida o puedo elegir algo más. Eso es lo que me quedo de alguna manera, ¿no? La preadolescencia espiritual. La preadolescencia espiritual. Matías, Alexis. Sí, no, yo me quedo un poco, creo que también, ¿no? Volvemos, me paro ahí donde decía Ale, ¿no? Tal vez sea distinto para alguien que conoció o participó de esto ya más maduro, ya más grande, pero para yo nací prácticamente en la iglesia. Y también llega un momento que es como le dice Ale, vos te enamorás, empezás a vivir esa dependencia de él, ¿no? Y confías. Después empezás a ver como otros recursos que vos decís, mi papá ya no necesito tanto, ¿no? Pero después yo creo que también hay una etapa en la que uno decide depender. Eso es lo que a mí me queda. Si yo no me paro y me levanto todos los días decidiendo depender de mi Padre Celestial, a ver, mi Padre Celestial, mi papá, punto, porque es eso. Y a veces se nos olvida que Jesús nos permite participar de papá, de esa cercanía, del Abba Padre. Abba Padre es papito en sí. Entonces, y eso es lo que está buscando el Padre. Y yo tengo que decidir todos los días depender, porque tengo dos opciones: solucionarlo por mi manera, porque tal vez ya sea un adolescente o un maduro espiritual o natural o como sea, o haya recursos, vamos a ponerlos así, o haya recurso natural de mi vida, pero aún así, aunque haya esa posibilidad, yo decido depender de él. Porque pasa eso, yo lo veo así, ¿no? Esa madurez que alcanza un niño a veces, que empieza a mirar hacia afuera al padre, y empieza como a alejarse del padre, la veo como mirado desde el punto de vista de Dios de esa manera, de que uno a veces tiene posibilidades de no depender de Dios, pero debemos elegir depender. Pero yo creo que eso, ¿no? El Señor, incluso yo le compartí a Ale, creo que la semana pasada, ¿no, Ale? Sí. Decidir depender. Yo le decía eso la semana pasada. Sí, la idea de dependencia nos brotaba así, claro, a cara de perro. Así. Pero depender. Pero como que es una decisión, ¿me explico? Yo veo eso, yo en mi vida veo eso, como si yo no decido depender hoy, tengo recursos naturales como para solucionar todo el día, ¿no? Pero decido depender, decido necesitar. Ahí va. Esa es mi lectura, ¿no? Por lo menos. ¿Alexis? Bueno, muchas cosas, pero me quedo también un poco con lo que dicen ellos y me hace pensar que es tal cual nuestra niñez cuando vamos creciendo. Lo comparo un poco como ellos lo hacen con la relación con Dios. Al principio, digamos, cuando uno es niño, digamos, no tiene mucha opción. O sea, mi opción es decirle sí o no a papá y la consecuencia que eso lleva. Pero cuando voy creciendo, veo otras realidades, veo mis amiguitos, veo otras personas que están actuando de forma diferente, no están capaz obedeciendo a sus padres o haciendo algo. Entonces ahí es cuando entra nuestra duda, ahí es cuando creo que entra la duda, y puede ser la incredulidad si lo vemos de un lado espiritual, ¿no? De pensar, entonces, ¿por qué estas personas no hacen como Dios hace o como Dios me dice que haga? ¿Existe otra posibilidad? ¿Será buena? Y entonces ahí es cuando ponemos en duda realmente lo que Dios nos plantea. Entonces ahí empezamos a probar y después de ese proceso nos damos cuenta que realmente Dios decía la verdad. Pero en muchas áreas de nuestra vida se vuelve así. O sea, empezamos bien como un niño en el sentido de, como decía Ale, en el primer amor, esto es excelente, Dios es mi superhéroe, es increíble todo lo que hace, pero cuando va pasando el tiempo y vemos otras circunstancias que pasan, son las pruebas, las tribulaciones, etcétera, y vemos que no siempre es capaz todo felicidad, es cuando nosotros ahí empezamos a tirar para atrás y decimos, ¿y qué pasó acá? ¿Qué pasó con esto que Dios me decía o con esto otro? ¿No? Pero es necesario. Yo creo que es un proceso necesario e inevitable, en el cual Dios nos quiere hacer ver que realmente Él es real y que lo que Él dice es la verdad. Y nos pone ejemplos de otras personas como probando. Si vamos a Génesis 1, el Edén, o sea, Dios no quería que ellos comieran la manzana, los puso a prueba, le puso, bueno, ¿ustedes me creen o no me creen? Bueno, a ver si es así o no. ¿No? Y lamentablemente tenemos el no y la consecuencia que eso lleva hasta el día de hoy, ¿no? Pero creo que es eso, un poco relacionado con lo que hablábamos. La imagen esa es que ojalá, lo que Jesús dice, ojalá ese primer amor que tuvieran en un principio lo mantengan. Por eso sean como niños, mantengan ese primer amor.
tengan esa mentalidad, esa forma de vivirlo siempre. Yo, ahora que vos hablas, no me acuerdo de una palabra que hace muchos años soltó nuestro pastor, ¿no? Y que decía, el amor es una decisión, ¿no? Hablando de tal vez de una relación natural y también de Dios, ¿por qué no? Y cuando uno tiene una relación natural, no todos los días es color de rosa. Es así, a veces tenés ganas de tirar un plato. Pero decidís, no, pero es cierto, pero decidís amar y solucionarlo desde el amor. Y lo mismo es esto. Yo creo que, ahora que hablamos del primer amor, también decidir ese primer amor, ¿me explico? O sea, es una decisión también. Ni con Dios ni en ningún área, el hombre, sí Dios, pero no el hombre, yo, no puedo sostener algo siempre. Tengo que afrontar y decir, ¿decido o no decido? No es que, ay, me enamoré y sigo, ay, me ungió y sigo. No, eso lo tenés que mantener con decisión. Decido amar, decido depender, lo que hablamos, por eso ahora que cuando hablamos de esto me acuerdo la semana pasada que fue muy fuerte eso, ¿no? Para mí, primero Dios me lo ministró a mí salado. No seas independiente, ¿me explico? Uno se profesionaliza en su presencia. Ah, no, ya Dios me habló ayer, ya hoy es lo mismo. Y no, no te profesionalices. Tenés que ir con la expectativa de un niño. ¿Qué me va a traer papá? Ese niño que espera al padre cuando viene a trabajar, papá, ¿qué tenés hoy? Esa es la expectativa. Totalmente, y totalmente. decidir depender. Bien. Respiró el... ¿Ya terminaste? Digo, así sigo. No, pero qué bueno y qué enriquecedor es todo. Y digo que no solo lo que estamos charlando ahora, sino lo que se ha venido tratando en la radio, creo que también todo nos lleva, como decían ustedes hoy, todo nos lleva a un punto encuentro, a lo que nos estamos encontrando. Bueno, con esto tenemos que cerrar ya con directamente esto porque nos vamos ya está. de ON Activación. Esperamos que esto haya sido de tu agrado, no de tu agrado, me estoy equivocando, sino que haya servido para tu vida, para poder cambiar, para edificarte y no sobre para todas activarte. las cosas, para activarte. Así que esto ha sido todo, esto ha sido el 6º programa de ON Activación. Te esperamos el próximo lunes a las 15 horas. Matías García, Alex Colmo, quien te habla. Nos vemos. Chau, chau, chau.